Vamos a dar a inicio al evento del día de hoy. Como les estaba comentando a nuestros asociados, el tema es conoce los requisitos mínimos para contratar con el Estado este 2022, doctor. Le doy paso entonces para poder continuar con el evento. Gracias, gracias Amy. Gracias amigos. Como es costumbre, la Cámara de Comercio de Lima trata un poco los temas de contrataciones públicas más vinculados para proveedores, más vinculados para formular ofertas, más del término casuístico, práctico. Eso es lo que pretende la Cámara de Comercio de Lima, quizás un nicho poco transitado en las contrataciones públicas. Normalmente es un poco más formal, un poco más de órgano de control, un poco más de logística, un poco más de funcionarios, de servidores públicos accesibles al SEACE y todo este sistema de convocatorias, que para los proveedores un poco había quedado no muy, no muy claro un camino, un derrotero, las condiciones y las casuísticas. Pues bien, hace tiempo venimos trabajando nosotros en la Cámara de Comercio de Lima este tipo de contrataciones públicas vinculados para proveedores, no sin tocar la formalidad de los procesos de selección. Quien le habla tiene ya hace buen tiempo con la Cámara de Comercio de Lima y tratando de lograr ofertas audaces, pero no temerarias. Nunca cruzar la línea, pero sí dándoles tips que resulten efectivos en la contratación pública. Es así que el día de hoy tenemos un tema muy, muy puntual y de inicio, lato, cero, para quienes no conocen absolutamente nada y para quienes ya conocen, hacer las precisiones que tienen que ver a partir del año 2002 con las modificaciones del año 2021 y con el nuevo presupuesto público del año 2022 y las actualizaciones de los montos de contrataciones públicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Estoy en Tarapoto, estoy al aire libre, no sé cómo se me escucha, no sé si todo está bien, está ok. Amy, ustedes, señores, ¿estamos bien? Sí, doctor, se escucha perfecto. Bien, gracias. Fíjense, nosotros no tenemos ningún problema en atender las preguntas que nos hagan en cualquier momento. Este es, digamos, una exposición muy rápida y muy puntual. Lo que pretendo aquí es hacer un enfoque de lo que está detrás de la ley, lo que no se debe de la ley y lo que hay que tener en cuenta aún estando en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme compartir con ustedes mi material, que lo tengo aquí con ustedes, es este. ¿Estamos viendo todos este material, señores? Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Bien, bien. Entonces, vayamos a ver qué tomar en cuenta en las contrataciones públicas a partir del año 2022 y con las modificaciones y del año 2021 también. Bien, contrataciones con el Estado. Condiciones actuales para acceder a las contrataciones con el Estado y hay un monto clave a tomar y tener en cuenta. Este monto es 36.800. Ojo, este monto es clave para tomar y tener en cuenta. Y el monto es 36.800. Estos 36.800 tienen un punto de partida y lo vamos a ver en este siguiente cuadro. No sé si ustedes están viendo este cuadro junto conmigo. Sí, doctor. Bien, gracias Amy. Muy amable. Señores, podrán hacer preguntas porque yo voy a hacerlo del modo más básico hasta el más, y si me hacen preguntas puedo profundizar. Los que ya conocen cómo lo hacemos en la Cámara de Comercio de Lima, podemos absolver cualquier duda de cualquier nivel. Y si no la sabemos, en su momento diremos a qué, revisaremos con detenimiento. ¿De acuerdo? Este es el cuadro de los procedimientos de selección para el año 2022 en el ejercicio presupuestario del año 2022. Todos en soles. Fíjense, un monto muy común. ¿Se dan cuenta? Un monto muy común y repetitivo en este procedimiento de selección es 36.800 soles. ¿No es así? Se están dando cuenta que este es un monto muy común. 36.800 soles. ¿Por qué? Porque este monto representa a 8 UITs, o sea, 8 unidades impositivas tributarias. Quiere decir que este es el monto mínimo para que se entienda un procedimiento de selección. ¿Qué quiere decir? Que menos de 36.800 no es un procedimiento de selección, no es un procedimiento de selección bajo las reglas de la ley de contrataciones, bajo el OCE y convocado a través del SEACE. Y menos de 36.800, ¿qué es? Son aquellas contrataciones que de frente se cotizan y se giran una orden de compra, orden de servicio. Es una contratación pública,
pero no es un procedimiento de selección. Hago hincapié, esta contratación pública de hasta 8 ITs tiene algunas condiciones que la ley le establece como mínimo, pero tiene una condición básica, inaplicabilidad en esencia de la ley de contrataciones para efectos de los procedimientos de selección. Repito, porque de esta aclaración que voy a hacer va a depender mucho de lo que veamos en los siguientes meses, en las siguientes exposiciones, porque este va a ser un punto de partida. Y para conocer contrataciones públicas tenemos que tener este punto de partida básico. ¿De acuerdo? Bien, vamos. Bien, tenemos un monto de partida, tener en cuenta es 36.800. Y ya en el cuadro del ejercicio 2022 vemos un monto muy común y repetitivo. 36.800, 36.800, 36.800, 36.800. ¿Se dan cuenta? Este es un monto básico mínimo, 36.800. ¿Por qué? Porque la ley establece que a partir de 8 unidades impositivas tributarias para arriba, se convoca un procedimiento de selección en el marco de la ley de contrataciones públicas. Lo cual quiere decir que estos son los montos de los procedimientos de selección en el marco de la ley de contrataciones públicas. Hay otros procedimientos, por ejemplo, de PNUD, UNOPS, Organización de Estados Iberoamericanos, las de menos de 8 ITs, o el MIPE, o otros sistemas de contrataciones públicas que son contrataciones públicas, pero no en el marco de estas contrataciones que estamos hablando en nuestro cuadro, los procedimientos de selección propiamente dicho. Uno de ellos, de los que mencioné, es justamente estos 36.800, que es una contratación pública, pero no es un procedimiento de selección. Y es una contratación pública laxada, porque dice la norma, no se aplica la ley de contrataciones públicas para aquellas de 8 ITs, salvo tal, tal, tal y tal condición. Que ahora mismo lo vamos a ver. Entonces, nuevamente, aclarado este tema, yo quiero saber si hay preguntas. Y esténse tranquilos, señores, porque yo sé que soy muy locuaz, muy verborreico a veces, pero mis diapositivas verán ustedes que están muy, muy lentas. Estamos en la primera recién. ¿Se dan cuenta? Muy, muy lentas. ¿Por qué? Porque hay cosas que quiero recalcar, hay cosas que quiero incidir, hay cosas que quede claro y hay cosas como este, que es mi punto de partida base, que deseo que lo entiendan para poder caminar juntos en lo que viene de la fecha. ¿De acuerdo? Preguntas. Suelto el micro. Sin ningún inconveniente. Cualquiera que tenga una duda hasta acá, por favor me la hace saber. Preguntas. Escucho, sin problemas. Vamos. Doctor, una Carlos. pregunta. O sea, quiere decir que lo mínimo para poder acceder a hacer una adjudicación, el monto mínimo es 36.800, es lo que entiendo. O sea, esa es la base. Carlos, sí y no. ¿Ya? Sí, porque 36.800 es el monto mínimo de los procedimientos de selección, pero nada obsta que contactes con el Estado más fácil, más rápidamente, por 1, 2, 3 soles, 100 soles, 1.000 soles, 3.000 soles, 4.000 soles, 5.000 soles, 50.000 soles, no, 40.000 soles tampoco, 36.800 sí, 32.000 sí, 30.000 sí. ¿Y qué es eso? No es un procedimiento de selección, pero es una contratación pública bajo una modalidad que ahorita vamos a conversar. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Me permite aclarar. Gracias, Carlos. Gracias. Otra pregunta, por favor. Amigos, es el momento de que tienen la oportunidad para tenerlo claro, ¿de acuerdo? La contratación MIPE, ¿dónde se puede verificar? Es un sistema de contratación paralelo, Heidi, que tiene una página paralela. Y estas son normas temporales que se han ido ampliando y se han ido, digamos, manteniendo en el tiempo. Hay una página MIPE y ahí se puede verificar, ¿de acuerdo? Sigamos, preguntas. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿De acuerdo? Sí, me parece que no, doctor. Muy bien, muy bien. Me temo que estaban demasiado claro entonces. Bien. Juan Alexander Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Alexander Ramírez, ¿estás con nosotros? Raúl Manco, ¿estás con nosotros? Es probable que estén con nosotros, pero muchos entran por celular o no tienen acceso a audio. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ya tenemos esta aclaración. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quieres que precise algo que tú consideres que deba tomarlo en cuenta en este momento de arranque, de punto de partida?
como muy bien me lo hizo saber Carlos hace 30 segundos. Sí, entiendo de que hay el mínimo para poder concursar es de 36.800, ¿verdad? Según lo que puedo entender. Pero hay propuestas hay licitaciones que van a superar ese monto, pero ese es el monto inicial, digámoslo así. Exacto, Juan Alexander. Sí y no, ¿ya? Para contratar con el Estado no existe monto mínimo ni máximo. Puede ser infinito. Y monto mínimo es finito, 0. 1 sol, 2 soles, 3 soles. ¿De acuerdo? 100, 1000, 2000 soles. Monto de quiebre, 36.800. Los que son menos, desde 1 sol hasta 36.800, existe la posibilidad de contratar. Pero esto está fuera del marco de los procedimientos de selección. Pero sigue siendo una compra pública porque tiene algunas condiciones. Digámoslo así. Uf, Juan, muchísimas gracias. Ok, doctor, disculpe, para terminar. Eso quiere decir que si hay un concurso que el monto mínimo sea menor a 36.800, es posible de que algún requisito de la licitación se obvie, digámoslo así. Por ejemplo, que no entre, por ejemplo, una carta fianza como requisito indispensable o algo así. Juan Alexander, le voy a pedir a Amy, si es que ya se me aprobó, el cuadro de todas las exposiciones que vamos a tener mensualmente, porque hay una exactamente que tiene que ver con condiciones de carta fianza, o hagamos ahora garantía, porque ya no solamente se acepta carta fianza, sino también pólizas de caución. ¿De acuerdo? Mira, aún siendo procedimiento de selección y siendo montos de 50.000, 60.000, 90.000, 100.000, 150.000, 190.000, hasta 200.000 soles, en bienes y servicios ya no se exige carta fianza con la modificación de la ley del año pasado. ¿De acuerdo? Mira, esta es una novedad y eso es algo que se toma en cuenta. Y estamos hablando de un procedimiento de selección. Y obviamente toda contratación de menos de 36.800 definitivamente no requieren, no se exige y no necesitan una garantía. ¿De acuerdo? Eduardo me dice, una compra directa. Sí, Eduardo, pero ojo, lo que tú dices es compra directa o le dicen giro de orden de compra o de servicio directo, porque hay un procedimiento que es la contratación directa y esta, fíjate, Eduardo, es lo que antes se llamaban las exoneraciones y esto puede ser de 36.800 hasta N millones y son los que se están usando ahorita por periodo de emergencia sanitaria. Entonces, lo que tú dices, compra directa con contratación directa no es lo mismo y sí, en el argot popular exactamente se entiende como directa, ¿de acuerdo? Pero si hubiese varias empresas que concursan por menos de igual, ¿cuál sería el proceso de selección? Mira, la verdad que, fíjate, ¿cuál podría ser? Si hay varias que concursan, no, porque esto se hace en la interna. ¿Saben cómo se hace? Se hace en las cotizaciones. Las entidades para menos de 8 ITs te giran solicitudes de cotización, cotizas, eligen y listo. Solo eligen a uno. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahí. Vamos a ver justamente lo que están preguntando, el marco de las 8 ITs. La ley de cotaciones dice, y lo considera como supuesto excluido del marco de la ley. O sea, no se aplica la ley. Pero ahí viene la gran pregunta. ¿No se aplica? Señores, no y sí al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un requisito indispensable necesario que necesitan todos, que se llama inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores o RNP. Es como una licencia para conducir. No existe la posibilidad remota que alguien contrate con el Estado sin tener RNP. Alguien me va a decir una pregunta rebuscada, pero para menos de un OIT no se necesita. Y para las contrataciones directas tampoco. Sí, pero se regularizan las contrataciones directas y las de menos de un OIT, bueno, efectivamente no se requiere. Pero mi recomendación es que en todos los casos, cualquiera que quiera participar a contratar con el Estado, per se, haga su trámite de RNP. ¿Qué se necesita? Bien, se requiere inscribirse en RNP, se llama el Registro Nacional de Proveedores, no estar dentro de sus impedimentos para contratar con el Estado, que es una ficha que se los voy a dejar ahora, no está dentro de sus impedimentos, como les dije, se aplica penalidad. Alguno va a decir, no, y sí, y a quienes que ya más o menos contratan con el Estado van a decir, sí, pero a mí me han aplicado, no, pero no está en la ley. Por eso la respuesta es no y sí. No, porque estamos hablando de los supuestos excluidos de la ley, y sí, porque las entidades los aplican por directiva, por instructivo, por orden interna, o una estructura de la entidad o reglamentación que establece
que aun cuando sean menos de 8 ITs fuera del marco de la ley de contrataciones, se deberá aplicar penalidad. ¿Y cómo se contrata? Solamente se invita a cotizar, y dentro de esa invitación a cotizar se selecciona internamente la entidad. Justo la pregunta que me decían hace un momento. Tercer, otro punto, ¿está sujeto a sanción, inhabilitación? Sí, señores, pero un ratito, me dicen que no se aplica la ley, está fuera del marco de la ley, pero ¿está sujeto a inhabilitación? Sí, señores, el supuesto sí. Entonces, si estamos hablando que aquí las contrataciones de 8 ITs, hasta 8 ITs, son supuestos excluidos del marco de la ley, no es un procedimiento de selección, ¿cómo me piden RNP? ¿Cómo me piden no estar comprendiendo estos impedimentos? ¿Cómo me aplican penalidad y cómo me aplican sanción? Es así. Exactamente por decisión del legislador, estas consideraciones sí son aplicables. ¿De acuerdo? Tomemos en cuenta. Bien. ¿Qué se necesita entonces para tener un registro nacional de proveedores? Un RNP. ¿Qué se necesita? Se requiere dos cosas. Tener un RUC habido y activo. Un RUC habido y activo. Presentas la documentación fidedigna, llenas un formulario en línea y ya tienes. Hay que tener mucho cuidado porque esta información tiene que ser fidedigna, exacta, no llevar algún error, ni tampoco considerar una información que no la hayamos verificado previamente. ¿Por qué? Porque en ese supuesto, sea así, se entiende como que se está faltando a la verdad y puede estar sometido a un procedimiento sancionador. ¿De acuerdo? Entonces, retrocedo. Estos son los montos de los procedimientos de selección. Este 8 ITs no es un procedimiento de selección, es una contratación pública que la ley lo considera como supuesto excluido de la ley. Sin embargo, tiene algunas aplicaciones. Se requiere RNP, no está dentro de los impedimentos para contratar con el Estado, se aplica penalidades y está sujeto a sanción e inhabilitación, sobre todo en el sustento de la información que se presenta. Y entonces, para obtener el RP, tengo dos cosas. Perdón, tengo una cosa necesaria. Y esta cosa necesaria que se llama RUC tiene que tener dos condiciones, habido y activo. Hay que tener mucho cuidado con la información que se presenta y es en línea y no falsa información. Es en línea para bienes y servicios. Para consultoría de obras y para obras, ese se hace un trámite documental y sustentado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a romper algunos paradigmas en contrataciones públicas. ¿De acuerdo? Cosas que se dicen, que se hablan, que se consideran, que algunos establecen como un criterio sine qua non o una condición a priori que se establece, o que en el argot popular se considera, se tiene, se menciona. Pues bien, vamos a ver si esto es así o no. ¿De acuerdo? Primero, como regla general, en cualquier procedimiento de selección, y también para hasta 8 ITs, no se considera año o tiempo de constituido para acreditar experiencia. Ojo, años no te van a pedir. En ningún caso te van a pedir antigüedad de constituido. Tampoco pertenecer a un mercado. Lo que sí te pueden decir una especialización de constitución. Oye, si tú vas a vender medicamentos, tienes que estar en DIGEMIT. Oye, si tú vas a estar en seguridad y vigilancia, tienes que tener su CAMEC. Y si tú vas a hacer limpieza, tienes que estar registrado en el RNIL. Hay esas empresas para intermediación laboral. Y así, oye, tú vas a trasladar combustible. Oye, entonces tienes que tener tu OCIDEMIN, el Ministerio de Energía y Minas. Pero nunca antigüedad o una condición de constituido. No se mide por antigüedad en ningún caso. O sea, yo puedo tener mi RNP hoy día y hoy día puedo contratar con el Estado. Excelente, sí. ¿Y cómo? Bien, vamos a verlo cómo. Ni objeto de constitución. Ah, yo tengo que tener este objeto. No, salvo en casos que sea, digamos, una contratación debidamente reglamentada, establecida o necesariamente de una condición especializada. Como ya mencioné, seguridad, vigilancia, limpieza, transporte de residuos sólidos, ¿no? Entonces, que se requiere esta condición. Entonces, ¿no se te van a medir por años de constituido? No. ¿Qué te van a pedir? Facturas, comprobantes de pago, llámese facturas, boleta, recibo por honorarios o cualquier otro comprobante de pago. O contratos, y llámese dentro de los contratos a la orden de compra o de servicio. Y digo o, subrayo o, quiero hacer hincapié a este o, y quiero hacerlo negrito. No, quiero hacerlo rojo. Quiero hacerle crecer, por favor, esa letra. Este o, y quiero subrayarlo también, este o, porque, ojo, no piden las dos cosas al mismo tiempo, piden uno u otro, alternativamente. ¿Qué quiere decir? No es que yo tenga que presentar mis contratos y mis comprobantes de pago de esos contratos, no. O comprobantes de pago, llámese facturas, boletas de pago, boletas de venta,
o recibos por honorarios, o contratos que llámense también órdenes de compra u órdenes de servicio. Es decir, ojo, es decir, estas órdenes de compra u órdenes de servicio es también un contrato, funge de contrato para un contrato público. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, ¿no se considera año de constituido? No, lo pongo, lo firmo. ¿Y qué te van a exigir? Dos cosas que acabamos de ver. En todos los casos, te van a pedir siempre experiencia de comprobantes de pago, facturas, boletas y honorarios o contratos. Puede ser que para una experiencia yo vendí pues a Plaza Vea y tengo una orden de compra. Y yo vendí a la municipalidad de Sauce, en San Martín, y también tengo una orden de compra. Entonces tienes contratos, sí, pero tengo facturas de mis clientes privados. ¿Y vale privados? Sí, señores. ¿De acuerdo? Aquí viene. Bien. En todos casos sirve la contratación y o facturación entre privados. No quiere decir que para participar en un procedimiento de selección solamente tengo que acreditar aquella experiencia de contratación pública. No. También vale, y es evidente que es importante la contratación privada también. O sea, un contrato privado vale, sí. Facturas a un privado también vale, sí. En contrataciones hasta 8 ITs no se va a exigir experiencia de facturación y menos años de constituida, es lo que estoy recalcando con respecto a lo que acabo de mencionar. En todos los casos sirve la contratación y o facturación entre privados y como experiencia nunca exclusividad de contratos públicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bien. Preguntas hasta aquí. Escucho. Adelante. Vamos. Preguntas por ahí. Preguntas para poder tocar el otro tema. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguros? Me parece que no, doctor. El micrófono está habilitado, pero no. Me parece que no. Ya. Muy bien. Entonces, quiere decir que ha quedado bastante claro. Voy a recalcar nuevamente para poder avanzar. ¿De acuerdo? Vamos a romper paradigmas en contrataciones públicas. Primero, ya lo dije y lo he repetido, no se requiere una antigüedad de constituido. No te van a pedir años. Salvo en el caso que pidan un profesional para ejercer tal o cual condición, esa es otra cosa, la experiencia como profesional. ¿Ya? Bien. Entonces, segundo, tampoco hay un periodo de pertenecer a un mercado. No se mide por antigüedad, se mide con el objeto. Pero sí te van a pedir comprobante de pago, facturas, boletas, sobre honorarios y contratos. Y me dicen aquí una pregunta y me lo envían al chat. La pregunta es la siguiente. Con respecto a la experiencia del POSOR, ¿algún mínimo que solicitan? Sí, te van a pedir una facturación mínima, unas boletas mínimas, unos recibos por honorarios mínimos, o una orden de compra mínima, o una orden de servicio mínimo, o unos contratos mínimos, de monto mínimo, pero de monto, siempre de monto y no de años. En un periodo de tantos años, normalmente son 8, te van a pedir un monto mínimo. Normalmente son 8. En ese periodo, en ese ejercicio, te van a pedir ese monto. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, otra cosa más. En contrataciones hasta 8 ITs no se exige la experiencia de facturación. ¿Ya? No se exige experiencia de facturación. Voy a ponerme mi audífono, por favor. Ya, gracias. Escuchar muy bien. ¿Debo escuchar bien? ¿Me escuchan ustedes mejor ahora sí? No se filtra la bulla de... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero se escucha un poquito lejos. Ah, más lejos que cuando estaba en vivo en directo. Sí, Y Amy, más lejos, ahora sí, doctor. ahora Amy creo que mujer, ¿no? Ahora mucho mejor. ¿Sí? Amy, Bueno, ¿todavía sigue lejos? ¿O mejor? ahora sí se... Ahora está mejor. Muy bien, Carlos. Me iba a hacer una pregunta, Sí. Carlos. Vamos. Sí, doctor, una consultita. Mire, por ejemplo, usted mencionó que, por ejemplo, una persona puede tener su RUC habilitado y activado. ¿Estamos? Sí, Supongamos ya que puede es mi tener caso. Yo lo trámite tengo, RNP. yo aperturé mi RUC hoy día, lo tengo aperturado y habilitado y activado. Entonces, yo quiero mañana registrarme en el Registro Nacional de Proveedores y quiero participar. Usted mencionó de que piden facturación o comprobantes de pago. En este caso, ¿cuál es el procedimiento? No me quedó muy Carlos, claro eso, porque es un requisito que se pide. sí, te van a pedir para un procedimiento de selección, ¿ya? Por eso empecé temprano separando lo que es un procedimiento de selección de lo que es una contratación pública,
¿ya? Y tú vas a obtener tu RNP, pero hay dos cosas. Sacas el RUC hoy día, pero la SUNAT, al verificar tu domicilio, tiene que considerarte habido. Y una vez que te considera habido, listo, ya puedes tramitar tu RNP. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la segunda parte de tu pregunta. Yo voy a contratar con el Estado. Para las de menos de 8 ITs, no te van a pedir siquiera experiencia. Puedes tener, no has vendido ni un chicle y ya puedes contratar. ¿Sí? ¿Es posible? Sí. ¿Hasta cuánto? Hasta 36.800. ¿Cuántas veces? N veces al año. N veces. No te van a pedir un sol de experiencia. Ni siquiera un chicle, ni siquiera un chicle. ¿Y ya puedo vender al Estado? Sí. ¿Pero hasta qué monto? Hasta 36.800. ¿De acuerdo, Carlos? ¿Está clarito? Cuando hablamos del marco de los procedimientos de selección, esto de acá, sí te van a pedir un mínimo de experiencia. Y de acuerdo al monto del proceso, te pueden pedir hasta el 25%, hasta un tercio del monto, hasta el mismo monto que se convoca. Ahí sí te van a pedir porque es un procedimiento de selección en el marco de la ley de cotaciones. ¿De acuerdo? Carlos, ¿bien? ¿Sí, Carlos? Sí, sí, doctor. Sí, me quedo claro. Bien. Sino que no está habilitado el micrófono. Ya. Ya, ok. Bien. Ahora, Luis Fajardo me dice, ¿hay un mínimo de orden de factura para acreditar experiencia dentro de los periodos de 8 años? Sí, las bases establecen en todos los casos un máximo de hasta 20 comprobantes de pago o 20 contratos o 20 documentos que acreditan la experiencia. En los últimos 8 años, un máximo de 20. ¿De acuerdo? Bien, Luis. Carlos, bien. Entonces, Carlos, para cerrar tu pregunta, y ahí voy. Tú tienes un día de constituido y puedes contratar con el Estado, sí, hasta 8 UITs, o sea, hasta 36.800, no te van a pedir un sol de experiencia. Excepcionalmente he visto casos donde sí lo han pedido para ciertos casos y contrataciones especializadas, pero como regla general, no. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Bien? Ahora, bien. Normalmente no lo pide. Excepcionalmente lo pide. ¿De acuerdo? Ahora, para aquellos procedimientos de selección sí te van a pedir. Pero para eso existe otra figura de lo que tenemos y estamos viendo acá. ¿Qué cosa? El consorcio, señores. ¿Cómo es el consorcio? El consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas naturales y jurídicas, jurídicas y naturales, naturales y naturales, jurídicas y jurídicas, se asocian para participar en un procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Y esto tiene un criterio que se llama y se denomina complementariedad. ¿Qué quiere decir? La experiencia de una suma al otro, la condición de una suma a otro, salvo que sea un servicio especializado, como por ejemplo recojo de residuos sólidos. Si ambos van a hacer la prestación, ambos tienen que tener una autorización para recojo de residuos sólidos y eliminación de estos del Ministerio de Trabajo, no, del Ministerio de Salud o qué sé yo, ¿de acuerdo? Si ambos van a vender medicamentos, tienen que tener una autorización de DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos y Drogas. Entonces, salvo esas condiciones, tiene una condición de complementariedad. Lo que tiene uno le suma al otro y por eso se asocian. Yo no tengo experiencia, no he vendido ni un chicle y he nacido hoy día y el otro tiene millones de experiencia, me junto con él, nos vamos a un consorcio y ya puedo entrar a un procedimiento de selección y no solamente esperar las contrataciones de hasta 8 UITs. ¿De acuerdo? Un compañero dice que conoce casos de menos de 8 UITs, es inusual. Les digo, es probable que lo pidan, pero es inusual. ¿De acuerdo? Bien, con el fin de contratar con el Estado. Entonces, no tienes ni un sol de experiencia, ya quieres contratar con el Estado y no solamente esperar hasta 8 UITs, sino un procedimiento de selección. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la figura, el consorcio. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la figura del consorcio. ¿Qué condiciones o qué requisitos se requiere para el consorcio? Primero, hay una directiva de consorcios que la tenemos y la debemos tomar en cuenta. Uno, se puede establecer un número máximo de consorciados según las bases del procedimiento de selección. No lo dice la ley, no lo dice la directiva, pero la ley y la directiva establece y deja la posibilidad de que esto suceda y que esto se le traslade a los consorciados. ¿Qué cosa? Que se puede pedir un número máximo de consorciados. Aquí pueden participar hasta 3, hasta 4, hasta 5. ¿Y quién lo hace? Lo hace el usuario y lo establece en las bases. Las bases son las reglas de juego del procedimiento de selección. Ahí es donde están todas las condiciones participantes. Las mismas bases pueden poner ¿qué cosa? Un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Si van a tener 3 consorciados, un mínimo de 30% cada uno. Listo. También dice aquel que aporta mayor experiencia. ¿Qué quiere decir? Aquel que tiene mayor facturación
mayores comprobantes de pago, mayor monto de experiencia, debe tener un mínimo de participación mínima en el consorcio. Quiere decir, aquel que es el que está acreditando que hace esto, por lo menos que me justifique que un porcentaje mínimo de esto que yo pido, se va a comprometer en este contrato conmigo. Esas son las tres únicas cosas que puede pedir las bases para efectos de un consorcio. ¿De acuerdo? Lo de consorcio es una clase especial particular que lo voy a dictar la cuarta o la quinta de esta carpeta de exposiciones que vamos a tener, porque es una casuística muy rica que aquellos que ya contratan tienen que conocerla. Este es mi primer punto base y no quería dejar de mencionarlo, lo que es un consorcio, para que tengan la idea de que aún teniendo 0, también podrían participar en procedimiento de selección y no esperar solamente las contrataciones de hasta 8 UITs. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Tenemos alguna pregunta? Ivo, ¿alguna pregunta? ¿No? Karina Ruiz, ¿alguna duda? Ximena Campos, ¿tampoco? Sí, ¿No? está claro, gracias. Bien, entonces, acostumbrado a retroceder desde el punto de partida, rompiendo paradigmas, ya vimos que en ningún caso se requiere una antigüedad constituido y sí te van a exigir siempre comprobante de pago, facturas, boletas. Cuando hablamos de comprobante de pago y cuando hablamos de contrato de compra de servicio. Y digo ahí O grande, ¿por qué? Porque no te van a pedir los dos o que acredites con los dos, acreditas con uno o con otro. Y mi recomendación, ya que ya tenemos claro que es o comprobante de pago o contratos, nunca presenten las dos cosas para acreditar una misma experiencia, pero sí para acreditar experiencias distintas. ¿Por qué no los dos para una misma experiencia? Porque si no coinciden los montos, el tenor o alguna condición, los van a descalificar o los van a anular. ¿De acuerdo? Bien. Primer tip. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya vimos también que vale incluso la contratación entre privados. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Me hace la pregunta Sumi, para poder vender al Estado, sí o sí se tiene que inscribir en RNP, sea menor a 8 UITs, 36.800, Sumi, sí. Y mi recomendación, hasta si van a vender hasta una UIT, siempre tengan RNP. ¿Por qué? Porque una vez que entran ustedes al circuito de la contratación pública, no les quepa duda que los van a llamar aquí, allá y otros sitios que ustedes no saben. Porque es como que se desencadena una condición de que ya los conocen en un rubro y entre los logísticos también hasta se recomiendan. ¿Sabes qué? La empresa de Sumi me cumplió y me cumplió bien. Ah, ya, quiero proveedor de esto. Perfecto, gracias. Así funciona también. ¿De acuerdo? Y te van a llamar sin saber. Y la cuestión de consorcio tiene una palabra clave que se llama la complementariedad. Le suma la condición de una al otro. ¿Ya? Ahora, las bases, y siempre las bases, en virtud de las características que establece el usuario, puede establecer un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo, y puede exigir que un integrante del consorcio, que es el que acredita la mayor experiencia, acredite un porcentaje mínimo de participación. Esto de consorcio lo vamos a ver en una clase específica que vamos a hablar y acreditar experiencia de consorcios, solo consorcio. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. No hay preguntas, entonces me permito tocar esta última parte mencionando nada más, porque este material se los voy a obsequiar. La Cámara de Comercio comparte los materiales que nosotros exponemos para que lo tengan y para que sepan qué condiciones y qué son los impedimentos. Y esto significa quiénes no pueden contratar con el Estado, y lo hago muy someramente y muy rápido. Primero, no puede obviamente el mismo presidente, ni el vicepresidente, ni los congresistas, hasta 12 meses después de dejar el cargo. No puede también el ministro o viceministro. Caray, es obvio que no puede contratar hasta 2 meses a dejar el cargo solo en el ámbito de su sector, lo cual quiere decir que después de que deja el cargo puede contratar en otro sector. Los gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales no pueden contratar con el Estado. En su competencia territorial 12 meses en el ejercicio del cargo. Y después de dejar el cargo pueden en otra entidad. ¿De acuerdo? Los jueces de la Corte Superior de Justicia, alcaldes, los regidores, no pueden 12 meses en su competencia territorial, y los regidores en su competencia territorial no pueden incluso al momento del ejercicio del cargo. Esto es muy importante. Al momento del ejercicio del cargo y después de haber dejado el cargo, es una disquisición de la ley que se los dejo para que ustedes puedan revisar. ¿De acuerdo? Fíjense aquí en los impedimentos cómo va comprendiendo del más grande a nivel nacional, del ministro y viceministro a nivel sectorial, de los gobernadores a nivel territorial, y lo mismo de su circunscripción
a las cortes, a los jueces y a los alcaldes para su propia circunscripción, y a los titulares de instituciones no pueden en su misma institución, pero sí podrían en otra institución. Aquellos que son instituciones pannacionales o empresas de Estado o órganos de consejo directivos no pueden a nivel nacional, pero ojo, en su institución, y si es su institución, únicamente su institución y su sector, no podrían únicamente en su sector y en su institución. Entonces, ya vamos a nivel nacional, a nivel de sector, a nivel regional, a nivel de suscripción, a nivel de la entidad, a nivel de esto, y ahora, a nivel de su entidad, el propio servidor público. Y cualquier persona que haya llevado una consultoría, en ese procedimiento no puedes. Imagínense qué puntería. Me contratan a mí para una consultoría en el Ministerio de Energía y Minas, y en esa consultoría que a mí me contratan, yo mismo participo, yo mismo me doy la buena pro, me evalúo, yo mismo me admito mi oferta. ¿Qué tal puntería? Justo en ese que yo no debía y no podía, yo mismo participo. Y ese sería el colmo. ¿No es así? Entendible totalmente esta situación. Y además dice, no lo hace él, pero lo hace su primazo, pues lo hace su cuñado. No puede, en el ámbito tributario, ¿quién? El mismo cónyuge, el conviviente, los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, y las personas señaladas en los unidades precedentes, ámbito nacional, regional o entidad. O sea, no pueden. La cuestión del cónyuge, el conviviente o parientes al segundo grado de consanguinidad o afinidad, y las personas señaladas en los literales precedentes que hemos mencionado, de ellos no pueden. O sea, no puedes tú, ni tampoco puedes señalar a quién, a un familiar, en esos grados. Pero tampoco puedes, si no lo haces tú, pero constituye una empresa, siempre y cuando el 30% del capital de esa empresa estaría asignado a cualquiera de estas personas que hemos mencionado anteriormente. Las personas jurídicas sin fines de lucro, que también tendría esta misma condición de que están en el órgano administrativo o que están en esta condición, además si tienes una empresa sin fines de lucro, ¿para qué contratos con el Estado? Y las personas jurídicas cuyos integrantes u órgano de administración o apoderados o representantes legales sean las referidas personas que hemos mencionado. ¿Qué hago? No soy yo, lo traslado a un familiar. Ajá, no puedes. No soy yo, ni mi familiar, entonces es una empresa. Carambas, pero si tiene más de 30% no puede. Entonces no es la empresa, no soy yo, ¿qué hago? No es accionista, no es propietario, pues le pongo gerente general, o le pongo apoderado, o le pongo un gerente comercial con todas las facultades, licencia para matar. No se podría, pues. ¿De acuerdo? Esto es algo que les estoy dando, lo estoy haciendo mucho más rápido, más somero, porque es una cuestión de precisión nada más. Tampoco los inhabilitados suspendidos, las que están condenadas, los subrepresentantes de todas estas empresas, que digamos, y aquí es los testaferros. Y esto es muy difícil de acreditar. Sin embargo, la ley se ha lanzado una aventura porque también hay otro término que hablan las personas jurídicas vinculadas con todos los que hemos mencionado hace un momento. Testaferro es aquel que figura como, y en la cuestión jurídica lo es, para todo efecto lo es, pero en la práctica está haciendo sombra de otro que está conduciendo la institución, la empresa, ¿no? Un mínimo procedimiento de personas naturales jurídicas vinculadas, y es este supuesto de empresas vinculadas, lo que son deudores de reparaciones civiles, los que aporten para campañas y que ese ejercicio haya ganado con ese aporte esa campaña, ellos no pueden, las que cuentan con el mismo objeto que aquellas que fueron sancionadas, y las personas naturales jurídicas no elegibles según organismos multilaterales como PNUD, UNOPS, Organización de Estados Iberoamericanos, Oficina Internacional de Migraciones, Proyecto JICA o qué sé yo. Estos organismos multilaterales de contrataciones públicas también. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Ahora sí, preguntas, señores. Amy, terminé y vamos con las preguntas, por favor. Sebastián está levantando la mano. Te escucho, Sebastián. Permítame un momentito. Ya activé el micrófono. Correcto, muchas gracias, doctor. Una consulta, ¿por qué motivos te podría sancionar el Estado? Porque tú participas fraguando, falsificando documentos o emitiendo documentos de favor que no son contrastados con la realidad, porque tú participas teniendo un impedimento para contacto con el Estado, eres el hermano del presidente regional de Huancavelica y justo contratas en Huancavelica. Gracias. Bien. Preguntas, amigos. Vamos. Rina Jiménez. Te hago una pregunta. ¿Me permites, Rina? Creo que mi audio funciona. Bien.
Gracias, Rina. Te hago una pregunta, Rina. Conociendo esta parte básica, elemental de contratar con el Estado, es evidente que el Estado indica también quiénes no pueden contratar con el Estado, porque hemos visto las cuestiones de impedimentos. Y tiene justificación algunos impedimentos, aunque conozco capacitadores, expositores, que están vinculados mucho tiempo al OCE, como yo, que dicen, para mí no deberían existir los impedimentos. Y sí, más bien debería haber un control. Porque lo que está diciendo a priori el Estado es, ¿sabes qué? Yo tengo dudas que tú, siendo familiar de segundo grado, haya una cuestión totalmente de transparencia en la contratación. Más bien, yo presumo que eso no es transparencia, por eso te impido contratar con el Estado. Entonces, mi pregunta, Rina, es la siguiente. ¿Tú consideras que los impedimentos realmente es un mecanismo de bloquear estas cuestiones de apoyo, de corrupción, de sobrepasar la ley? O en todo caso, creerías que podrían ser sustituidos por otros mecanismos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Rina? Profesor, buenas tardes. Disculpen, no sé si me podía volver a repetir la pregunta, porque no tenía... Con respecto a los impedimentos para contratar con el Estado, Rina, ¿qué te parece? Algunos consideran que son muy excesivos y otros consideran que están puestos por gusto. Y otros dicen, aún estando con los impedimentos, siempre hay forma de sacar la vuelta a la ley. Y como ustedes verán, el legislador ha tratado de cubrir todos los campos. No puede esta persona, no puede sus familiares, no puede la empresa, no puede los accionistas, no pueden cualquier apoderado, no puede ni siquiera alguien designado para el cargo que esté inscrito en registros públicos. Entonces, al parecer, es bastante excesivo el nivel de impedimentos. Entonces, muchos dicen, oye, a mí ya son muchos impedimentos. En Pueblo Chico todos somos familia y el primero o segundo grado de consanguinidad lo vamos a tener. Y por último, yo puedo ir contratando con el Estado hace 10 años y resulta que mi hermano también postula y porque postula ya no puedo vender más al Estado. Efectivamente, esa sería una condición de impedimento. ¿Qué opinas tú de estos impedimentos, Rina? Profesor, en ese caso justamente también quería hacer una pregunta. A Por ver, ejemplo, si yo estoy trabajando para el Estado independientemente, o sea, estoy haciendo trabajos para el ¿ya? Estado independientemente, y un familiar mío también quiere hacer, está postulando para hacer trabajo, y también se impide él hacer el trabajo, o sea, por estar yo ya trabajando con el Estado, ya no puede él participar. Sí puede. La competencia, mientras no se demuestre la vinculación, no, sí pueden. Y fíjense, el OCE cuando busca la vinculación, mira el domicilio, mira qué comparten, se dan cuenta si hasta comparten la mascota, el domicilio, el teléfono, el correo, el representante legal, el accionista, el apoderado. Entonces, estas condiciones el OCE sí verifica, pero a priori no se entiende, no se considera que hay un incumplimiento, sino más bien tendría que ser verificable, Rina. ¿Ya? Ya, profesor. Bien, Profesor, una consulta más, ya que me dio la palabra, encantado. tenía una consultita. Por ejemplo, cuando el Estado me pide antigüedad, Ajá. ¿no? Yo como empresa jurídica tengo una antigüedad de 6 años, ya, pero la empresa de mi papá como persona natural tiene ya más de 15 años. Yo puedo utilizar esa experiencia. Sí, cuando se consorcian, lo pueden utilizar y es más, si es vinculada, con mayor razón justifica la condición de consorcio. Ojo, no te piden antigüedad a priori. Excepcionalmente para algunas condiciones especializadas lo piden, pero no es la regla general que te pidan antigüedad. Lo que te van a pedir es experiencia y esa experiencia sí se puede traspolar. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias, Rina. Gracias. Muy amable. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más, señores? Doctor, tenemos dos preguntas. Encantado. A ver, nos consulta la señorita Liliana si quiero vender al Estado, ¿hay una página para presentarme o vean mi cotización? ¿Perdón, me dices? Nos consultan si hay una página para presentarse y poder mostrar su cotización. Ah, estamos hablando, Liliana, me entiendo, las contrataciones menos de 8 ITs. Liliana, las contrataciones menos de 8 ITs tienen un escenario distinto. ¿Qué pasa? No se puede, digamos, participar porque no están en el SEACE. Solamente se puede cotizar cuando te piden cotizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es presentarse, un brochure, una carta, una referencia, alguna condición, conocer a alguien, visitar al usuario, hacer el mismo ejercicio de compras privadas
para una institución pública. Ahora, de repente, limitados con COVID, pero esto se tiene que hacer porque de la nada no te van a conocer y no te van a invitar. ¿De acuerdo, Liliana? Eso es para el caso de las hasta 8 ITs. Sin embargo, en el SEACE, uno participa de cualquier procedimiento de selección convocado, te inviten o no, basta que esté convocado, ya está en la esfera pública para que cualquiera pueda participar. Gracias, Amy. Alexis. Gracias, doctor. Tenemos, bueno, otras preguntas. No sé si, a ver, por ejemplo, el señor Alexis nos consulta. Muchas veces se dan recursos de apelación una vez dada la buena pro, fuera de la falsificación de documentos. ¿Cuál otro motivo para poder, cuál serían otros motivos para poder ser sancionado? Para el caso de buena pro, para un procedimiento de selección, básicamente faltar a la verdad con documento falso o inexacto. El documento inexacto es una calidad de la falsificación y no es exactamente la falsificación. Llámese falsificación de documento cuando el contenido y firma ha sido no ha sido emitido y no contiene, digamos, una información valedera. Y es el sancionador más grande que tiene la contratación pública. Y puede ser también una información inexacta cuando el documento es válido, ha sido emitido correctamente, pero el contenido de él disime de la realidad de los hechos. Quiere decir que, por ejemplo, el señor, qué sé yo, pues, Alexis Vázquez ha trabajado en esta empresa 18 años, cuando en realidad pues no ha trabajado ni 3, y además ha trabajado en otra empresa, y en otra, y en ese periodo se figura que no está activamente, pues, incluso tributando, ni declarando, ni como quinta ni como cuarta categoría. En consecuencia, se verifica que esa información es inexacta, aun cuando haya sido emitida correcta, valederamente por la persona que declara y jura que sí la emitió. En el fondo, esta información se desdice de la verdad y es pasible de sanción. ¿De acuerdo? En un procedimiento de selección, para sancionador, tiene que haber documentación falsa o inexacta, básicamente. ¿Ya? Bien. Pero ojo, Alexis, eso no se demuestra en la apelación. Alguien que te apele por documentación falsa e inexacta es muy difícil. Es cuando ya se acreditó que la documentación es falsa e inexacta y cuando ya ha habido el cruce de información, porque el Tribunal de Contrataciones Públicas hace a veces cruce, pero estos demoran mucho más tiempo. Entonces, las resoluciones de las apelaciones por documentación falsa o inexacta demoran un poquito más y tiene que tener un procedimiento. ¿Bien? Bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Voy a dar pase a la señorita Heidi, que está levantando la mano para que pueda activar su micrófono y hacer su consulta. Buenas tardes, Heidi. Heidi, buenas tardes. Heidi, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. te escucho. Sí, dos consultas. La primera es con respecto a lo de las facturas, que usted dice la facturación tiene que ser con privado, en el caso de lo que son contrataciones con más de 8 ITs. Esas facturas a privados es solo con empresas. Ahora, digamos, ¿qué tendría que incluir? ¿Es con respecto al servicio, al giro de lo que se va a contratar? Bien, te comento. La contratación que acabo de mencionar no tiene que ver necesariamente con lo privado. ¿De acuerdo? Vale lo privado como vale lo público. Y cuando hablamos de contratación privada, puede ser comprobante de pago o puede ser contratos o orden de compra, orden de servicio privados. Se exige alguna condición cuando es contrato o orden de compra o de servicio, que tiene que tener una constancia de prestación, que indique el objeto, ¿ya? Que indique también el monto, que indique si ha incurrido en penalidades y que indique también qué número de contrato es. Eso es lo único que podrían exigir en esos casos. ¿De acuerdo? Pero vale público y vale privado. Sí, pero Vale orden de compra, orden de servicio o facturación. Vale. ya, pero a eso voy. Lo que pasa es que en el caso de la empresa que yo tengo, por decir, tengo facturas a empresas, pero por eso le hacía la consulta, ¿no? Tiene que ser, las facturas tienen que ser referente a lo que yo No, vaya a contratar. no tiene que ver con el objeto de contratación. Porque tú tienes una empresa, por ejemplo, que se dedica a metal, mecánica y soldadura. Tú estás importando kit de laboratorio, Ya. lo estás vendiendo y lo tributas y lo declaras, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? No tiene que ver absolutamente con No lo tiene nada que ver, entonces. en algunos casos
sí te piden el objeto social que esté vinculado a la contratación, por ejemplo, obras, por ejemplo, medicamentos, cuando son acciones de contrataciones debidamente registradas, vinculadas o en todo caso que están sujetos a autorización específica y especial. ¿Ya? Ah, ya. O Bien. sea, sí podría contratar, porque yo sí tengo facturas, boletas, de acuerdo, ahí ya me pedirán un monto mínimo, supongo, ¿no? Ahora ese monto mínimo es Exacto. del mes o anual. Heidi, te van a pedir monto mínimo en los últimos 8 años. Ah, 8 años. Gracias. James, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pregunta. Doctor, sí, James. muchísimas gracias. Tenemos dos preguntitas más que nos están haciendo por el chat. Ajá. Antes de continuar, me gustaría recordarles a nuestros asociados que estoy compartiendo por el chat el registro de asistencia para que por favor puedan llenarlo. Recordarles que de esta manera van a poder recibir su certificado de participación y también el material que ha compartido el doctor Boris ha presentado el día de hoy. ¿Sí? Entonces nos consultan, a ver, permítanme un momentito por favor. En una empresa del Estado, aparte del RNP, hay que inscribirse a una plataforma propia de la empresa para subir la cotización, ¿es correcto? Irene, para cotización solamente por correo lo hacen. Para participar y postular un procedimiento de selección, se debe hacer a través de la plataforma del SEACE, que es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, único mecanismo de contratación pública válida. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, doctor, gracias. Y vamos a dar pase a la última pregunta, sin antes me gustaría también recordarles a nuestros asociados que tenemos ahora después un segundo, perdón, bloque donde vamos a explicarles los beneficios que tienen en su membresía para que puedan seguir conectados, ¿sí? Unos 10, 15 minutos tal vez vamos a tener la presentación con la señorita Dayan Sánchez. Bien, entonces la última pregunta que tenemos, doctor, es para poder vender al Estado sí o sí se tiene que inscribir al RNP sea menor o mayor a 36.800 soles? Exacto. Eso es lo que hemos tratado de explicar en esta exposición. Mi recomendación es, aun cuando sea menos de una UIT, aun cuando sea una contratación directa y cualquier otro supuesto que no exigiría esto, es que tengamos mínimamente un RNP. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar entonces pase a la señorita Dayan. Gracias, doctor, por la presentación el día de hoy y también a todos los asistentes asociados que han estado presentes el día de hoy. Me parece que ahorita están haciendo tal vez algunas consultitas. De igual manera, comentarles que todos los martes y jueves tenemos el consultorio de Proveer el Estado de 3 a 5 de la tarde, que está a total disposición de todos ustedes con el doctor Boris Mitak. Él también Ahí se nos vemos. encuentra en el consultorio para que puedan absolver cualquiera de estas inquietudes que tengan respecto a licitaciones con el Estado. ¿Sí? Están cordialmente invitados todos a poder ingresar y hacer sus consultas. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Amy, acabo de colgar en el chat para todos Ajá. el PPT y te lo acabo de enviar también al WhatsApp el PPT de hoy día. Amy, ¿ya? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias Que conmigo. tenga muy buenas Muchísimas tardes. gracias.